Bendito sea el nombre de Jesús. Nos gozamos en esta noche. Estamos en la presencia del Señor, dispuestos a hacer lo que Él nos ha mandado hacer, a ser portadores de su palabra, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha trasladado a su reino de amor, de misericordia, y nosotros en gratitud solamente nos corresponde anunciar este mensaje tal y cual como lo inspiró, como lo dejó registrado en las Sagradas Escrituras. Dios me ayude en esta noche para hablar en su nombre. Qué gran compromiso es tomar el nombre de Dios y anunciar sus virtudes. Solamente la gracia del Señor puede ayudarnos. Nadie puede tener la arrogancia de decir que ya lo sabe todo y que abre la Biblia y donde Él abra tiene la capacidad de hablar en el nombre del Señor. Porque Dios puede avergonzarle y dejarle sus labios cerrados. Pero nosotros hemos aprendido en mansedumbre, en misericordia, que todo lo hemos recibido del Señor y que su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche, por tu inmenso amor, Señor, tu gran misericordia con que nos has amado. Gracias, Dios, por el propósito eterno en Cristo Jesús, con que tú de antemano, Señor, nos habías escogido, nos llamaste con un llamamiento santo, nos escogiste de antes de la fundación del mundo, nos diste nombre, Señor, y hoy, por esa gracia derramada en nuestros corazones, estamos aquí reunidos, justificados pues por la sangre de Jesús, santificados pues con una sola ofrenda. Estamos, Dios, rendidos ante tu presencia para darte a ti todo honor, toda gloria, toda admiración, Señor. Porque ¿a quién iremos, Dios mío, si solamente tú tienes las palabras que son de vida eterna? ¿A quién iremos, Dios mío? ¿En quién hallaremos refugio? ¿En quién hallaremos paz, tranquilidad, reposo a nuestras almas abatidas por el diario vivir, Señor? Gracias porque en ti está el reposo de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado a vivir, Señor. Teníamos existencia, pero ahora tenemos la vida y la plenitud de Cristo derramada en nuestros corazones. En ese nombre que es sobre todo nombre, te clamo, Dios, para que me ayudes y me sustentes para hablar en tu nombre las virtudes tuyas, Señor. Amén. Tengo una serie de citas bíblicas en esta noche y voy a pedirles que me ayuden. Todas estas citas están ubicadas en los libros llamados Mateo, Marcos y Lucas. Están ahí en esos libros. La primera cita la tomaremos en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17 en adelante. Mateo 4, 17 en adelante. Colóquele una señal, la cinta de la Biblia, un papelito, un tratado ahí, déjelo ahí ubicado. Ahora, pase al libro de Marcos, capítulo 3, verso 13. Coloque otra señal allí, mi hermano, hágame el favor. Y tenga también ahí un pasaje que hemos estado estudiando en estos últimos días. Hemos recibido la instrucción de la palabra del Señor por diferentes ministros, entre ellos nuestro hermano Joao. Lucas capítulo número 14. 3 citas bíblicas. Vamos a la primera. Capítulo 4 del libro que lleva el nombre de Mateo, verso 17 en adelante. La Escritura dice en esta noche de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, presta atención a esto, dejando al instante las redes, le siguieron. Verso 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea. Pasemos al otro pasaje bíblico en esta noche. Marcos capítulo número 3.
3, verso 13. Después subió al monte, está hablando de Jesús. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Tenga aquí en cuenta que dice que él llamó a los que él quiso y vinieron a él. Él llamó a los que él quiso. O sea que Dios tiene soberanía, tiene prerrogativa. A él nadie le dice lo que tiene que hacer. A él nadie le dice, anota, escribe, inscribe en el libro de la vida el nombre de fulano de tal que en la noche de hoy se ha arrepentido porque escuchó tu palabra. No, ya él sabe quiénes son sus escogidos. Capítulo 14 del libro que lleva el nombre de Lucas. Del verso 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33 del mismo capítulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenga esos 3 textos bíblicos, serán la base, el fundamento en los cuales, con la ayuda del Señor, podremos hablar en su nombre. Es importante, cada vez que usted se siente a meditar en la palabra del Señor, que usted haga un profundo estudio de la palabra del Señor. No podemos tomar las Sagradas Escrituras como una enciclopedia histórica, como un libro de filosofía, de cuentos de hadas, o como un libro de carácter religioso para instruirnos y conocer asuntos que allí están registrados. Para el correcto estudio de la palabra del Señor necesitamos, primero que todo, la ayuda divina del Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra del Señor. Necesitamos conocer conceptos como quién fue el autor de este libro. En este caso podemos tomar como ejemplo el libro que lleva el nombre de Lucas. ¿A quién lo escribió Lucas? ¿Por qué motivo lo escribió Lucas? ¿En qué situación se encontraba Lucas cuando lo escribió? Si así fuera el caso. ¿Qué situación política se encontraba Lucas y sus hermanos judíos en aquel entonces? ¿Qué entorno sociocultural había en aquel entonces? ¿Qué había alrededor de toda la nación hebrea para que cada uno de los autores bíblicos, la palabra, estos 40 autores que a través de un periodo aproximado de 1500 años, inspirados por el Señor, fueron los autores de las Sagradas Escrituras, divididas en 2 grandes tomos, Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales todos concuerdan sus escritos y no hay contradicción en alguna, porque el mismo Dios que la inspiró, el Antiguo como el Nuevo Testamento, tienen una unidad de criterio y es el de anunciar las virtudes de Cristo Jesús como el Señor Redentor nuestro. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Pero también es importante que para poder conocer algo más detallado de la palabra del Señor, conozcamos la cultura de aquel entonces, la política si es caso, la parte social, psicológica, qué influencia había. Estos pasajes que hemos tomado, podemos darnos cuenta, y yo indagué algo, y era que en Roma, Grecia y en la Palestina existía este principio cultural, que un discípulo, que es un alumno, que recibe una instrucción de un maestro, de un pedagogo, de un tutor, no estaba en la capacidad de él escoger a su tutor o a su maestro o a su benefactor en este caso, el que le iba a instruir, sea en política, sea en ciencia, sea en medicina, sea en religión. Él
discípulo nunca tenía la capacidad de escoger al quien le iba a enseñar. El maestro tenía la autonomía de poder seleccionar quién iba a ser su discípulo y en quién él iba a verter toda su sabiduría y a quién iba él a capacitar para que éste a su vez formara a próximos futuros discípulos tal y cual como él. O sea, el maestro era el único que tenía la capacidad y la autoridad de poder escoger a sus discípulos. Eso no es como en el día de hoy. Cualquier joven con capacidad intelectual, con dinero, puede escoger en el día de hoy la universidad, la ciudad, la facultad en la cual él quiera desarrollar sus estudios. Puede presentarse, inscribirse, hacer los exámenes de admisión y desarrollar su carrera profesional. Eso no sucedía en el entorno cultural de aquella época. El maestro que escogía a sus discípulos dedicaba tiempo a la observación de su comportamiento, de su entorno familiar. ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo era su comportamiento dentro y fuera de su casa? Para él poder decir, este fulano es mi discípulo. Porque a no todo el mundo ellos podían darle la categoría de alumno o de discípulo o de pupilo, como también era se podía llamar alguien que recibía la instrucción, era un pupilo. Ellos escogían primero. Después de este análisis, el maestro decía, fulano de tal cumple los requisitos fundamentales, básicos, para que pueda ser mi alumno, mi discípulo. Y este muchacho, este joven, puede recibir de parte mía las instrucciones a las cuales yo me dedicaré y me esforzaré en que él adquiera todo el conocimiento. Es importante que tengamos claro esto. Se dice en la historia que había un famoso orador, un griego, que tenía una escuela de discípulos donde él le enseñaba oratoria y el arte de la política. Y había un joven que insistía y persistía en que él fuera su tutor. Y este maestro, ya en un momento hastiado de esa persistencia, le dijo, tú serás mi alumno, pero a ti te cobraré el doble. El joven se sorprendió, ¿por qué me vas a cobrar el doble? Si tú tienes una tarifa ya establecida, ¿y a mí por qué me vas a cobrar el doble? Porque en ti, dijo el maestro, tendré que hacer el doble del esfuerzo que hago con los demás para que tú puedas aprender. Primero tendrás que aprender a callar. Y después que aprendas a callar, te tendré que enseñar a oír para que puedas hablar. ¿Está claro? Entonces, este tutor decía, tú no cumples los requisitos para ser mi discípulo. Tú no llenas el manual de instrucciones que yo tengo para que tú seas uno de mis benefactores. Vea lo serio que era. Y era para recibir instrucción de carácter, ¿qué? Político. Ahora, si lo trasladamos al plano espiritual, ninguno de nosotros estaba en capacidad de ser un discípulo del Señor. Estábamos muertos, separados del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos siendo aborrecedores del Señor. Para nosotros, cuando escuchábamos la palabra Dios, la relacionábamos enseguida con religión, con prohibiciones, con ritualismo, con un señor de pronto barbado sentado en una mecedora, esperando que nos equivocáramos para él lanzar su juicio condenatorio sobre nosotros, si era que teníamos conocimiento algo o en parte de Dios. En aquel entonces, este proceso de escoger discípulos, alumnos, para recibir la instrucción, sea política, económica o de ciencia, era bien estricta. Y el Señor que conocía, porque Él es sabio, Él es conocedor de todo, y Él no tiene necesidad que nadie le enseñe, Él también aplicó casi que este mismo concepto en su ministerio espiritual. Cuando comenzó a seleccionar a sus discípulos, Él sabía que entre esos 12, o entre esos 12 que Él iba a escoger como los principales, los apóstoles, ahí había uno que le iba a traicionar, ahí había uno que le iba a negar, había uno que era impulsivo como Pedro, había otro
que querían que en el reino de los cielos Él estuviera a un lado y su hermano al otro. Él sabía todo eso, pero los escogió. Siendo imperfectos, comenzó un proceso en ellos para perfeccionarlos por la gloria y la misericordia de Él. Así fue con nuestras vidas, siendo imperfectos, separados de Dios. Dios nos llamó a nosotros con un llamamiento santo. Escuchamos la voz de Dios por la predicación de la palabra. Esta palabra produjo en nosotros la fe necesaria para reconocer la necesidad que teníamos de un Salvador. Nos humillamos ante su presencia y Él hizo de nosotros sus hijos. Y así inició el proceso de nosotros de ser sus discípulos. Un discípulo es muy diferente a un seguidor del Señor. Ahora aprovecho para decirle cuál es el tema de esta noche. El tema de la predicación de esta noche, yo le puse un título un poco sugestivo. Es un interrogante. ¿Seguidores o discípulos? ¿Somos seguidores o somos discípulos? Como usted lo quiera llamar. ¿Seguidores o discípulos? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que Él hizo fue estar en comunión, apartado, en ayuno, en oración, dándonos a nosotros ejemplo de una vida consagrada a Dios. Él no necesitaba oración porque Él era Dios, pero Él nos estaba dando el ejemplo de que la oración es fundamental en la vida de todo ministro. Y para nosotros es una carta abierta y un ejemplo a seguir. En días pasados escuchábamos los 3 modelos a seguir. El primero es el Señor, el mejor de los predicadores, para imitarlo en todas las cosas. Y Él, al iniciar su carrera ministerial, antes de que su tiempo de popularidad se expandiera por toda la región de Jerusalén, de Judea, de Samaria, Él estuvo apartado a solas con el Señor. Inició su carrera llamando a los que Él consideró que eran los que merecían estar con Él y recibir la instrucción de su parte. A Jesús le seguía mucha gente. Lo leímos en este pasaje de Lucas, que lo hemos leído una y otra vez en los últimos días. Multitudes de gentes. Pero entre esas multitudes de gentes, habían lo que hoy yo llamo seguidores solamente del Señor. Y pocos discípulos entre ellos. ¿Por qué? Porque los seguidores del Señor solamente estaban allí siendo atraídos por lo sobrenatural del Señor, siendo atraídos por lo externo, por lo milagroso, por lo que ellos podían recibir del Señor. Si tenían un enfermo, se lo llevaban al Señor y Él les sanaba. Si tenían hambre, sabían que Él podía multiplicar peces y panes y Él se lo hacía por misericordia. Ellos estaban buscando lo suyo propio y no lo del Señor. Entre los seguidores del Señor. Estos seguidores del Señor, que eran entusiastas, fogosos, alegres, cuando eran confrontados a la luz de la palabra, hasta allí les llegaba su alegría. Y eso lo vemos evidentemente en todas las congregaciones donde se predique la palabra tal y cual como ya está escrita, donde no se adorne la palabra del Señor, para mantener la congregación llena. Gente que no se atreve a hablar de pecado, de santidad, de consagración al Señor, de hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros, de limpiarnos de las impurezas del pecado. Donde no se habla así de la palabra del Señor, las congregaciones están llenas. Están llenas de teatro, están llenas de farándula, están llenas de artistas, están llenas de shows y espectáculos, pero no se atreven a hablar de estas cosas por miedo de que la gente se les vaya y sus ingresos sean reducidos. Pero el verdadero discípulo del Señor no le teme a eso, porque sabe que cuando Dios lo llama, Dios le capacita y Dios le va a respaldar. Fuerte aplauso al Señor. No lo reprima, suéltelo y alabe al Señor en esta noche. Los seguidores del Señor, los entusiastas, los atrae lo pasajero, la necesidad, lo que tengan viviendo, la vivencia que tengan ellos en el momento.
Ejemplo, acuérdese de aquellos muchachos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, vamos ahí. Lucas capítulo 17. 17 de Lucas, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Verso 15 dice: Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Este era un posible candidato a ser discípulo del Señor. Este hombre se postró, verso 16, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Estos eran seguidores, entusiastas, que buscaban lo suyo propio y ya lo habían recibido. Y se contentaron con las migajas. Con las migajas se contentaron. Muchos de los que hoy lamentablemente ya no están en una congregación cristiana es porque se contentaron con las migajas. Y se están hoy revolcando en las algarrobas de este mundo. Pero quiera Dios en su gracia y misericordia que extienda su mano sobre ellos y les saque y enderezca sus pasos y los ponga sobre la piedra inconmovible de los siglos, Jesucristo, y ponga un cántico nuevo en sus labios de alabanza al Dios vivo. Bendecido Jesús para siempre. El seguidor de la multitud, este que es espontáneo en decir que es un hijo de Dios, que se jacta de decir que es un hijo de Dios, pero no vive como un hijo de Dios, le es fiel al Señor hasta que tiene tropiezos y adversidades en su vida. Cuando alguien le pisa el callito, ahí muestra su verdadera naturaleza. Cuando es exhortado a la luz de la palabra, da vuelta atrás y se va, creyendo que la exhortación del predicador, del ministro, del pastor, se la ha enfilado a él, no sabiendo que es Dios mismo que en su gracia y misericordia quiere restaurar su vida y hacerlo ver de que la palabra del Señor es la única que puede cambiar el corazón de un hombre endurecido para ver la gloria del Señor en su vida. Se la coge con el pastor porque no ha entendido y no ha discernido que la carne suya le hace poner deseos engañosos en su mente y en su corazón, y no alcanza a discernir entre el bien y el mal, no alcanza a discernir que es la gracia de Dios a través de la predicación que se pone en el púlpito que desea cambiar su corazón. Y una forma de actuar es: me voy de aquí, aquí no hay amor, no hay misericordia. Sin ánimo de herir a nadie en esta noche, podría haber aquí la posibilidad de que haya muchos seguidores del Señor. Quiera Dios que yo me equivoque y que todos seamos discípulos del Señor. Porque hay una medida, un requisito fundamental. Lo hemos estudiado en las otras noches y vamos a tratar de alcanzar y ver esos puntos. La característica de un seguidor y un discípulo son muy diferentes, tanto como la es la noche como es el día. Son muy diferentes el uno del otro. Cuando Jesús dice la palabra que viendo que la multitud le seguía, y él les dice: quien no aborrezca a su padre, a su madre, a su hija, a su hijo, a su novia, a lo que tenga por Dios por encima de mí, más que a mí, que no me ama a mí, este no puede ser mi discípulo. La gente dijo: tu palabra es dura, Señor. Y aún Pedro se asombró y le dijo: Señor, se está yendo la gente. Parece que como que él quiso interceder y dice: Señor, suaviza la palabra porque se va a quedar la congregación sola. Y él apretó más el mensaje. Le dijo: Pedro, ¿te quieres ir tú? Pedro sabiamente dijo: Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos, Señor? Y ciertamente, ¿a quién iremos? Es preferible ser exhortados, confrontados por la palabra aquí, donde tenemos conciencia de que es necesario ajustar nuestra vida a la palabra del Señor, que ser confrontados en el tribunal de Cristo, porque ahí ya no habrá vuelta de página.
Es mejor ser confrontados hoy aquí y derramar lágrimas, pedir perdón, humillarnos delante de la presencia del Señor y enderezar nuestros pasos y levantar nuestros ojos al Señor y decir: Señor, gracias porque tú me has dado una nueva vida, una nueva esperanza. Amén, hermanos. Si nosotros amamos más a nuestra familia, nuestra propia vida y a todo lo que poseemos, no estamos en condición de ser llamados discípulos del Señor. Muchos seguidores del Señor han puesto por encima a su familia, sus títulos, su trabajo, sus propiedades, por encima del llamamiento del Señor. Y han dejado al Señor relegado a un segundo plano, diciendo: me congrego cuando tenga tiempo, yo oraré cuando tenga la fuerza, si le deseo hacerlo, me someteré al pastor si veo que él se la lleva bien conmigo, si me invita a almorzar o a comer con él. ¿Verdad? Así son los seguidores. El seguidor pone condiciones. El seguidor de la multitud pone condiciones al llamamiento del Señor. Pero el discípulo oye y él entiende que él ha sido llamado para obedecer y no ponerle condiciones al Señor, porque Él es soberano. Jesús, dice la Escritura, que llamó a un joven para constituirlo en su discípulo. Vamos ahí al libro de Lucas, capítulo número 9. El deseo del Señor era que todo el mundo se convirtiese, le siguiera, escuchara su palabra, escuchara el mensaje del reino de Dios. Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiso enrolar en su ejército a un joven y le extendió esta invitación. Lucas capítulo 9, verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí está el seguidor poniéndole condiciones al Señor. Si ante el llamado del Señor tú estás poniéndole condiciones al Señor, es necesario que ajustes tu vida a la palabra del Señor. Verso 60, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, este pasaje ya hemos escuchado explicaciones acerca de que deja que los muertos entierren a sus muertos. Si nosotros vamos a los escritos del apóstol Pablo, Pablo dice que la condición del hombre natural es que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Verdad? Jesús, ante el llamado que le hace a este joven, le dice: ven, sígueme. Le dice: Señor, deja que entierre a mi padre. Algunos han querido darle algún tipo de interpretación a esto, como que el padre ya estaba muerto y él tenía que cumplir con la función ceremonial de darle cristiana sepultura a esa persona. Pero dentro del entorno cultural del pueblo hebreo había algo bien que era arraigado en el corazón de ellos, que el varón, el mayor de edad, que cuando nacía a los 8 días era consagrado al Señor para el servicio de la obra del Señor, tenía dentro de sus funciones y sus deberes sociales y familiares darle sepultura a su padre cuando éste muriera. Y cuando su padre muriera era cuando él podía tomar la decisión de salir de su casa paterna. Él no podía independizarse de su casa mientras que el padre de él estuviese con vida. Cuando alguien recibía un llamado o quería salir a peregrinar, a aventurar a otros lugares, él tenía que acercarse a su padre y pedir la bendición del padre para que él fuera en paz con su padre y en paz con Dios. Él no podía dejar y abandonar su casa. Cuando un joven tomaba la decisión de casarse, estando su padre en vida, él no podía
abrir toldo aparte, o casa aparte, o apartamento aparte, sino que él tenía que irse a vivir a la casa de su padre. He aquí que el profeta, uno de los profetas dice, no seas escaso, extiende la tienda de tu casa. O sea, ¿qué hacían? Eran tiendas donde ellos vivían. Cuando venía la nueva familia formada, extendían toldos y extendían la casa. Iba creciendo una habitación más porque había una familia nueva allí. Hasta que él no muriera, él no podía independizarse. Pero cuando vemos que Dios llama a Abraham para que sacrifique a Isaac, Abraham tomó la decisión de decirle, Señor, yo iré. Pero Abraham el llamado de él fue de carácter radical. Dios, deja tu parentela. Ya el Señor sabía eso. Deja tu parentela, deja tu casa y deja todo, porque yo estoy por encima de todo lo terrenal, de todo lo que el costumbrismo de la tierra, yo estoy por encima de eso. Dios le estaba diciendo eso y nos estaba enseñando eso. Y Abraham es un ejemplo, el padre de la fe ha sido llamado de esta manera. Porque Abraham entendió que el llamado era divino y que él debía ¿qué? Obedecerlo. Pero nosotros ante el llamado del Señor a veces, sabiendo que es Él, queremos poner condiciones. Deja que termine mis estudios, deja que haga este negocio, deja que cumpla algunos proyectos que tengo, déjame que tenga un futuro viaje a el Mundial de Rusia el otro año. La cultura de la época era de esta manera. Un padre de familia era un patriarca, era un sacerdote, era alguien que guiaba a su familia y el deseo de él era que estas personas fueran temerosas y servidoras del Señor. Eran personas que tenían que entender y comprender que la cabeza era el Padre y este hombre tenía que estar en sujeción al Padre eterno. Entonces, cuando este hombre es llamado al servicio del Señor Dios, deja que entierre a mi padre. O sea, posiblemente él no estaba muerto todavía físicamente, sino que estaba esperando darle cumplimiento a esta costumbre social que había en el pueblo de Israel. Vaya a ver que este hombre tendría fuerza para vivir como Matusalén, iba a ser esperarle al Señor el llamado. Nosotros, al igual que Abraham, que es el padre de la fe, tenemos que romper con ese cordón umbilical. Abraham, cuando recibió el llamado del Señor, él cortó. Y a todo lo que el Señor le dijo, amén. Mata a tu hijo, amén. Vete al monte de Moría, amén. A todo le dijo, amén. A las 5 de la madrugada ya, amén. A todo le dijo, amén. Cortó de raíz, porque Abraham era un verdadero discípulo del Señor. No era un seguidor. No puso condiciones al Señor. Tenía la fe suficiente para decir, volveremos. O sea, que él dijo que Dios hará un milagro, pero el muchacho regresará con vida. Conocía a su Señor. Y cada uno de los hombres, personajes bíblicos del Antiguo Testamento, cuando Dios les llamó, supieron que era Dios que les estaba llamando. Y supieron para qué Dios les estaba llamando. Así debemos llegar nosotros a esa dimensión. A veces estamos en medio de la congregación recibiendo doctrina. Pero podemos hacer un paro en nuestra vida y decir, ¿a qué Dios me ha llamado? Lo primero que Dios nos ha llamado es a formar su imagen en nosotros, a santificarnos, a purificarnos. Después de hacer ese proceso de santificación, Él comienza el proceso de capacitación. Nos instruye en su palabra, nos instruye en su doctrina para que cumplamos el llamado de ir y hacer discípulos también. Todo discípulo tiene que ser discípulo. Si usted y yo somos discípulos del Señor, tenemos el deber, el compromiso y la obligación ante el cielo de hacer otros discípulos. Mateo capítulo 28, al final de este libro, está el mandato. Id y hacer ¿qué? Discípulos. Usted y yo somos discípulos del Señor. Y creo que estamos en deudas con el Señor. Examinémonos. ¿Cuántos discípulos tenemos nosotros? ¿A quiénes estamos discipulando? ¿Cuántos se han convertido por la predicación nuestra? ¿Qué testimonio estamos dando en medio de la universidad, de nuestra familia, de los que nos rodean? ¿Será que alguien se podrá convertir sin decir yo soy cristiano? ¿Será que alguien con ver nuestra actitud y nuestro andar diario podrá decir yo quiero ser como él? Sin que usted ande con la Biblia bajo el brazo. ¿Será que usted y yo
adornamos la palabra del Señor y la doctrina, que la gente queda impactada y quiera decir, tú eres diferente, yo quiero ser como tú. Porque otros hablan mucho del Señor, pero viven poco lo que hablan del Señor. El mejor mensaje evangelístico que usted y yo podemos predicar se llama testimonio, hermano. Testimonio, integridad, saber que somos lo que somos cuando estamos solos. Lo que somos aquí en la iglesia, en la congregación, tenemos que hacerlo cuando vamos en el bus, en el carro, en cualquier parte. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay hermanos que tienen todavía algunos hábitos y costumbres no santas, deseos mundanos, deseos carnales, dándole rienda suelta a los apetitos carnales, y todavía dicen, soy un discípulo del Señor. Estamos a tiempo de hacer ajustes a nuestras vidas. Este mensaje no es de carácter condenatorio ni de acusatorio, porque yo también deseo y necesito hacer ajustes en mi vida. Alguien que abandonaba en la antigüedad su casa, su parentela, era desheredado automáticamente. Era desheredado. Tenemos un pasaje bien conocido. Un joven le dice a su padre, padre, ya tengo edad de ir a disfrutar del mundo. Las Vegas, Nevada, Hollywood. Tú tienes bastante riqueza, tienes bastantes euros. Dame la tarjeta de crédito esta y aquella, la que cuando yo la pase, las puertas de los hoteles 6 estrellas se abran. Préstame tu jet privado. Y este joven se dio la vida mundana y placentera. Y fue desheredado del corazón de quién, de su hermano. Su hermano enseguida dijo, este se fue, ahora me va a quedar todo aquí. Y su hermano lo desligó de su corazón. Tanto así que cuando él regresó, el hermano se sintió herido porque su papá nunca, dice él, le había atendido como atendió a su hermano que les había abandonado. Sintió celo. Pero gracias damos al Señor que Dios, a estos que han sido desheredados, que han tomado el evangelio como seguidores del Señor y le han dado la espalda al Señor, Dios, cuando tiene un propósito con ellos y estos son verdaderamente hijos del Señor, Dios los va a disciplinar, los va a azotar, los va a corregir y los traerá nuevamente a su redil. Esa es la providencia divina que nosotros contamos. Al joven al cual el Señor llamó, este quiso ponerle condiciones al Señor. Abraham no puso ninguna condición, sino, Señor, he aquí, tu siervo está dispuesto a obedecerte. Así debemos ser nosotros, hermanos, discípulos y no seguidores. El seguidor del Señor no está dispuesto a renunciar a todo lo que él posee. El seguidor del Señor no está dispuesto a dejar de amar padre, madre, hijo e hijas por encima del Señor. Y mucho menos el seguidor del Señor está dispuesto a tomar su cruz y hacer morir todo lo terrenal que hay en él. Esa es la gran diferencia que podemos encontrar en un seguidor y en un discípulo del Señor. Alguien podría, al leer la Sagrada Escritura y leer este pasaje que hemos tomado en esta noche, el que ame padre, madre, hijo más que a mí, no merece ser mi discípulo. O el que no aborrece, dice el otro texto, hablando de lo mismo, más a su madre, a su padre, para amarme a mí sobre todas las cosas, tampoco merece ser mi discípulo. Alguien podría decirle que este Dios que tenemos nosotros es exigente y que pide mucho. El Dios de nosotros no pide mucho. Él lo pide todo, porque Él se lo merece, hermano, todo. Amén, hermano. Todo es de Él, todo fue creado para Él y para la gloria de Él. Y cuando nosotros estamos conscientes de que nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre, podremos renunciar a padre, a madre, a nuestra propia vida y aún a todo lo que poseemos, con tal de honrar la presencia del Señor. Los seguidores del Señor nunca entendieron cuál fue el ministerio que Jesús vino a desarrollar en medio de nosotros. Los seguidores del Señor habían de diferentes clases. Habían varias clases de seguidores del Señor. Vamos a ver qué clase de seguidores tuvo el Señor.
Jesús tuvo diferentes tipos de personas que le seguían. Había un grupo al cual yo les he llamado los interesados. Y de esos hay muchos en este tiempo. Los interesados. ¿Quiénes eran los interesados? Los que buscaban satisfacer una necesidad, sea de carácter física, sea de carácter económica, los que están buscando un milagro de parte de Dios. Esos son los interesados. Los hubo en aquel entonces y los hay en el día de hoy. Ejemplo, ya lo vimos, los 10 leprosos, ¿verdad? Los que se saciaron de pan y de peces eran interesados. Pero Jesús también tuvo otro grupo de seguidores, a los cuales yo les llamé los habladores. ¿Quiénes eran estos habladores? Los fariseos, que hablaban en el nombre de Dios, pero que le querían poner siempre una piedra de tropiezo al Señor. Y hablaban de justicia y de misericordia, pero siempre estaban buscando condenar a alguien. Y siempre estaban buscando ponerle al Señor una prueba para ver cómo reaccionaba Él. Los fariseos, que criticaban al Señor cuando sanaba a un enfermo en el día de reposo, eran habladores, siempre estaban hablando, pero hablaban mal de las virtudes del Señor. Esos habladores continúan hoy en nuestros días. Ateos, que se llaman ateos, que la Biblia no dice que existan ateos, sino necios, que dicen en su corazón que no existe Dios, aunque la misma naturaleza testifica de la existencia de un Dios eterno. Un Dios que tiene misericordia de nosotros, que todos los días hace brillar el sol sobre justos e injustos, que hace que nosotros podamos tener la capacidad de respirar sin facturarnos mensualmente el servicio de oxígeno. Un Dios de misericordia. Ahora, dentro de ese grupo también estaban sus discípulos, hermanos. Estos que lo dejaron todo para seguir al Señor. Los discípulos del Señor, los interesados, los habladores y los discípulos del Señor. Miremos las características de un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor abandona a su familia por amor a Dios. Se somete al llamado del Señor y está dispuesto a quebrantar su voluntad y sus deseos, haciendo morir todos sus proyectos de vida con tal de agradar y de honrar al Señor con el llamamiento que Él le ha hecho. Está dispuesto el discípulo del Señor a entregar todo su patrimonio al servicio de la obra del Señor. Esos primeros discípulos que se convirtieron en Pentecostés, cuando se reunieron, estaban al tiempo de la oración, al estudio de la palabra, pero todo lo que poseían lo entregaron para la obra de Dios. Y a partir de allí podemos ver que en la Escritura dice que en medio de la congregación no hacía falta de ningún bien en medio de los hermanos, porque entendieron que todo es de Dios y para la gloria de Él. En estas 3 áreas se mete el Señor en nuestra vida: la familia, nuestra propia vida y en nuestro patrimonio económico. Todo es de Él, hermano. Un músico, si usted ve la televisión, la prensa, su celular, las redes sociales, un músico, un deportista, tienen fans, tienen seguidores, tiene gente que aprecia el arte que ellos desempeñan, tiene gente que les admira por todo lo que hace. Pero un verdadero discípulo imita al que él sigue. Por ejemplo, podemos ver la juventud que en las redes sociales dice que es un seguidor de un cantante, pero nunca dispone el tiempo para poder ejercer un estudio acerca del canto o de interpretar un instrumento musical. Solamente lo sigue porque le gusta sus notas musicales o la forma en que él canta, pero no imita su comportamiento. No hablemos de la parte de pronto si hubiera el caso de desórdenes, de exceso de droga, no, nada de eso. Es una persona recta que es un músico, pero la gente le sigue, pero no imitan lo que él hace. Solamente tienen simpatizantes. Y así hay muchos que simpatizan con las cosas del Señor, pero no se comprometen con las cosas del Señor.
Por eso usted podrá escuchar cuando nuestro pastor en el programa radial de lunes a viernes, siempre en el saludo que él hace, saludamos a ministros, a pastores, a siervos del Señor y a ¿qué? Simpatizantes. El evangelio tiene ¿qué? Simpatizantes, pero también tiene ¿qué? Discípulos. El evangelio tiene seguidores, pero lo más importante es que tenga ¿qué? Discípulos del Señor. Veamos la actitud que tuvieron los primeros hombres a los cuales el Señor llamó. Capítulo número 4 del libro que lleva el nombre de Mateo. Mateo capítulo 4, verso 19. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y el verso 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hemos dicho que las condiciones y requisitos fundamentales que debe tener un discípulo del Señor es que debe renunciar ¿a quién? Padre, madre, hijo, hija, novio, novia, para poder seguir al Señor. Estos discípulos que dejaron, dice en el verso 22, dejando al instante la barca y ¿a quién? A su padre. Ahí está, familia representada ahí en el padre. Dejaron su voluntad, sus deseos, sus proyectos de vida, todo lo que ellos eran, sus títulos, su carretera la dejaron. Dejaron de ser pescadores de atún, de bagre, de esta clase de especies marinas, para convertirse en ¿qué? En pescadores de hombres. Renunciaron a lo que ellos eran para aceptar el llamado del Señor. Otra, dejaron su patrimonio, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Ahí están todas las tres: familia, su voluntad y su patrimonio. Ahora, pregunto en esta noche, ante el llamado del Señor, usted y yo, mi hermano, ¿qué hemos dejado? ¿Qué hemos dejado? ¿Qué nos ha costado seguir al Señor? ¿Usted sufre persecuciones por predicar el evangelio? ¿O usted pasa como indiferente en medio de su familia o de la universidad o en medio del trabajo? ¿O nadie sabe a su alrededor que usted es creyente? ¿Sabe alguno de sus amigos de la esquina, del barrio, de que usted se congrega, que adora y sirve al Señor? Preguntémonos, ¿qué hemos dejado? ¿Qué nos gusta a nosotros que nos está robando el tiempo para poder adorar y bendecir al Señor? Los discípulos dicen que lo dejaron ¿qué? Todo. Y me llamó la atención que dice en el 20, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Ahora en base a este texto bíblico, yo voy a preguntar algo. ¿Cuántos de nosotros en esta noche estamos dispuestos para obedecer al Señor? ¿Seremos capaces de dejar las redes sociales y dedicarle más tiempo a la palabra del Señor, a la oración y al ayuno? ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? A renunciar a las redes, no a las redes, las atarrayas, sino a las redes sociales que nos están cauterizando la mente y nos están alejando del Señor. Alábalo en esta noche. Si te atreves a dejar las redes en las cuales estás atrapado, serás libre. Y el Señor dice, Juan capítulo 8, vamos ahí, Juan capítulo 8. Si te dejas seducir por el llamado al Señor para convertirse en su discípulo, acontecerá esto en nuestras vidas. Juan capítulo 8. Verso 31. Aquí hay una característica fundamental para conocer a los discípulos del Señor.
Dijo entonces Jesús, verso 31, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace a nosotros saber que somos discípulos del Señor? Que la palabra del Señor permanece y abunda en nuestras vidas, abunda en nuestro corazón, abunda en nuestro andar diario. Y esta palabra, si abunda en nosotros, tiene el poder de hacernos libres de las redes sociales y de otras cosas más de las cuales no quiero hablar en esta noche, pero que tal vez ya usted ha identificado. La invitación mía, que es de parte del Señor, es que no seamos más seguidores, sino que nos constituyamos en esta noche en discípulos del Señor, renunciando a todo lo que nos separa del Señor, crucificando todas nuestras pasiones y nuestros deseos mundanos, tomando nuestra cruz y obedeciendo al llamado del Señor que dice: toma tu cruz y sígueme, y seremos verdaderamente discípulos del Señor para la gloria de su nombre. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.